Bueno, como ustedes saben, el nombre de la prédica se llama Mártires, ¿cierto? Y básicamente, si nosotros vemos, hay muchos temas súper profundos en este enunciado que son mártires. Hoy vamos a intentar como verlo muy rápido, pero realmente es mucho lo que se puede ver. Incluso hay muchos libros, muchas películas, historias, hay hasta animación 2D, en historias en cuanto a este tipo de cosas que sucedieron y eventos que sucedieron. Bueno, para empezar, dispongámonos para orar, que es lo más importante siempre que vamos a estudiar la palabra de Dios. Y Señor, hoy venimos delante de ti para agradecerte, Padre, porque tú estás con nosotros siempre, Señor, porque en ti podemos confiar y estar seguros cada momento, Señor, porque tú nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque tu perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios y un Padre bueno, fiel y justo, y en ti podemos estar siempre seguros, Señor. Hoy te agradezco por cada uno de los jóvenes que ha venido a este lugar, Señor. Gracias por sus vidas, por sus corazones, por sus mentes, por sus espíritus, Señor. No sabemos por qué motivación están aquí, Señor, pero sea por lo que sea, están aquí por tu voluntad, Señor. Y sé que tú vas a hablarles a sus corazones, a sus mentes, Señor, a sus situaciones aún también, para que ellos también puedan hablarle a otros de este tema. Te amamos, te bendecimos, te pedimos que tú seas dirigiendo tu palabra, este mensaje, y usándome a mí como un instrumento útil en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Listo, muy bien. Listo, ahí ya tenemos nuestra diapositiva. Bueno, yo le puse aquí como un eslogan y es Mártires, fe extrema. Es como pude resumir una de las enseñanzas más importantes que me dejan estas personas. Y para introducir este mensaje vamos a ver un video donde nos va a mostrar cuál fue la muerte cruel que sufrieron cada uno de los apóstoles que nosotros vemos en la Biblia. Los mártires cristianos. Esteban. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia que lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. La época en que sufrió se supone generalmente como la Pascua posterior a la de la crucifixión de nuestro Señor y en la época de su ascensión en la siguiente primavera. A continuación, se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo como Mesías o como profeta. San Lucas nos dice de inmediato que en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alrededor de 2000 cristianos, incluyendo Nicamor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban. El siguiente mártir que encontramos en el relato según San Lucas, en la historia de los Hechos de los Apóstoles, es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, porque su madre Salomé era prima hermana de la Virgen María. No fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona de martirio. Por ello ambos fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa que él le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Timón y Pármenas, sufriendo el martirio alrededor del mismo tiempo, el primero en Filipos y el segundo en Macedonia. Estos acontecimientos tuvieron lugar el 44 después de Cristo.
Felipe nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio de Heliópolis en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el 54 después de Cristo. Mateo, su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alarbada en la ciudad de Nábada en el año 60 después de Cristo. Jacobo el Menor, algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la suposición católica de que María jamás tuvo otros hijos más que nuestro Salvador. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola adscrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, de él se sabe menos que de la mayoría de los discípulos. Fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue aprehendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de cruz de San Andrés. Marcos nació de padres judíos de la tribu de Levi. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Pedro fue condenado a muerte y crucificado como algunos escriben en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Hegesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba, por petición propia, porque decía que era indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Pablo, también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el Evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abadías que cuando se dispuso su ejecución, Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde, después de haber orado, dio su cuello a la espada. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo. Fue crucificado en Edesea en el 72 después de Cristo. Bartolomé predicó en varios países y, habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y la India, donde provocó a los sacerdotes paganos a ira. Fue martirizado y atravesado con una lanza. Lucas el Evangelista fue autor del Evangelio que lleva su nombre. Viajó por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón, de ese nombre, Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania, África e incluso en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el 74 después de Cristo. Juan, el discípulo amado, era hermano de Jacobo el Mayor. Las iglesias Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Efeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un recipiente de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano desterró posteriormente a la isla de Pasmos, donde escribió el libro Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Bernabé era de Chipre, pero ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del 73 después de Cristo.
A pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la Iglesia crecía diariamente profundamente arraigada en la doctrina de apóstoles y de los varones apostólicos y regada abundantemente con la de los santos. ¿Listo? ¿Qué les pareció? Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Y uno ve todas esas historias y todo eso que dicen, cómo murió cada uno, cómo sufrió, y uno dice, bueno, pero eso pasaba en el tiempo de antes. Sí, le pasó a los primeros cristianos, la iglesia primitiva, porque fue el sacrificio necesario para que existiera lo que hoy en día conocemos como iglesia, una iglesia libre, ¿no? Pero a continuación vamos a ver otro video. Entonces, por favor, la otra diapositiva. Y vamos a ver el contraste de lo que pasó hace cuántos años. ¿Hace cuántos años pasó esto? Alguien que sea bueno con los números. Hace muchos años. Bueno, 2000, algo así. Algo así. Hace muchos años pasó lo que acabamos de ver, ¿cierto? Pero actualmente todavía sucede. Uno creería que de verdad eso es algo que está muy lejano, es algo de una época, pero tenemos que ser conscientes de la realidad de que eso todavía sucede. Y vamos a ver el video actualizado de hoy, 2023, lo que pasa con nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Elabora la lista mundial de la persecución, un ranking de los 50 países donde los cristianos sufren persecución. Estos son los países más peligrosos para los seguidores de Jesús. Los extremistas hindúes en India pretenden exterminar al cristianismo del país, intensificando los ataques violentos contra sus seguidores. La violencia extrema se ha acrecentado ante una ideología que predica que las minorías religiosas no deben ser consideradas en el país. Los cristianos que provienen del hinduismo son acusados falsamente, excluidos de sus comunidades y discriminados en sus lugares de trabajo. El gobierno sudanés ha prometido alejarse de leyes anticuadas y opresivas, pero sus acciones han fracasado. De hecho, la persecución de los cristianos ha aumentado desde la caída del antiguo régimen. Los cristianos que hablan abiertamente de su fe corren el riesgo de sufrir represalias por parte de extremistas islámicos. En Afganistán, casi todos los cristianos son de origen musulmán. Al convertirse al cristianismo, arriesgan su vida e incluso la de sus familiares. Tras la toma del poder por los talibanes, muchos cristianos tuvieron que esconderse o huir del país. Por eso existe la falsa sensación de que la presión sobre ellos ha disminuido. Gobernado por un régimen islámico, Irán considera a los cristianos enemigos del Estado. Cualquier seguidor de Jesús que apoya a los cristianos convertidos del Islam es encarcelado, juzgado y condenado a permanecer tras las rejas por delitos contra la seguridad nacional. En el país, solo se reconocen a las iglesias tradicionales. Aún así, sus miembros son discriminados. En Pakistán, los cristianos y otras minorías religiosas están bajo la mira de las tristemente célebres leyes contra la blasfemia y son discriminados por las instituciones religiosas. Los trabajos y ocupaciones más insalubres están reservados a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Muchos de ellos son pobres, se endeudan y se ven obligados a realizar trabajos forzados. Niñas y jóvenes son secuestradas y obligadas a casarse. En el noreste de Nigeria, un gran número de cristianos son asesinados, maltratados, secuestrados, privados de sus medios de subsistencia y obligados a vivir desplazados dentro de su propio país. Con el aumento de los ataques de grupos extremistas en los últimos años, la violencia en la región también está aumentando y provocando una mayor inseguridad para los cristianos nigerianos.
comunidades cristianas enteras han sido atacadas, evacuadas y abandonadas por las fuerzas de seguridad nacionales. En un país azotado por la anarquía, los cristianos de Libia son vulnerables a la hostilidad y los ataques violentos. Los cristianos perseguidos, blanco de extremistas islámicos y de la delincuencia organizada, son secuestrados, esclavizados y asesinados sin consecuencias para sus perseguidores, que a veces pueden estar dentro de sus propias casas y quedar impunes. La persecución a los cristianos en Eritrea está sancionada por el gobierno, que también es la principal fuente de presión sobre los seguidores de Jesús. Los cristianos reciben presiones de todas partes y se los acusa de ser agentes de Occidente. Quienes se convierten del Islam son considerados traidores y corren peligro. Incluso los cristianos de denominaciones reconocidas por el gobierno están expuestos a la violencia, la intolerancia y la discriminación a través de las autoridades locales. La mayoría de los cristianos de Yemen son de origen musulmán. Las autoridades, los extremistas islámicos y la propia familia persiguen y amenazan de muerte a quienes ellos consideran apóstatas. La mayoría de los cristianos del país viven su fe en secreto. La crisis humanitaria provocada por la actual guerra civil muestra también la realidad de la persecución de los cristianos que no reciben ayuda de emergencia. La presencia de combatientes de Al-Shabaab es una amenaza para la existencia de cristianos en Somalia. Cualquier cristiano que es descubierto es asesinado inmediatamente. Se los acusa de ser traidores de la familia, del clan y del pueblo somalí. La mera sospecha de que alguien se ha convertido al cristianismo pone en peligro su vida. El régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte considera el cristianismo una amenaza para su poder. Todos los cristianos norcoreanos se mantienen en secreto y si son descubiertos serán asesinados o enviados a un campo de trabajos forzados donde pasan hambre, violencia física y mental para doblegar su carácter. Familias enteras podrían sufrir represalias si se descubre la existencia de cristianos. Sin embargo, a pesar de la persecución extrema que vemos en estos países, la Iglesia permanece e incluso crece. Pero los cristianos perseguidos necesitan nuestro apoyo y nuestras oraciones para seguir fortaleciéndose. Bueno, ¿qué acabamos de ver? Vimos que está un poco más cerca esa persecución de la que hablábamos del tiempo pasado. Y la vimos más cerca por el año actual, ¿cierto? Estas son cifras reales, actuales. También vimos videos reales, aquí no son imágenes o ilustraciones que alguien pintó del pasado, sino son videos reales que hermanos, iglesias de otros lugares del mundo, de otras naciones, envían a esta fundación. Entonces acá nos damos cuenta que está mucho más cerca de lo que creemos de pronto muchas veces esta realidad. Pero quiero que ustedes sepan que aquí se acabaron de nombrar países que están en otros continentes, que están un poco lejos de nosotros, y uno diría, bueno, pero es que eso no me va a pasar acá en Colombia, toca orar por ellos, pobrecitos los hermanos, y bueno, un montón de cosas que uno diría, eso es por allá, sí, pasa hoy día, pero es por allá. Pero quiero contarles que este ministerio que se llama Puertas Abiertas, o también aparece como Open Doors, ustedes lo pueden buscar en redes sociales, por favor les pido, síganlos, búsquenlos ahí. Tienen Instagram, Facebook, YouTube. Este ministerio hace una lista mundial de vigilancia cada año. Es una lista donde están los 50 países con mayor persecución, con la persecución más cruel que existe actualmente. La actualizan cada año. Y si nosotros nos damos cuenta, y si vemos esa lista, ustedes buscan ahí la lista en la página de Puertas Abiertas, hay 50 países. En orden, el primero, que fue el último que vimos aquí, es el más perseguido, el que sufre más persecución estadísticamente. Imagínense en qué número está Colombia. ¿Pueden creer que Colombia está ahí? Está en el número 22. Ni siquiera está en la mitad.
Está en el número 22, nuestra nación Colombia, donde vivimos, donde nacimos, donde moriremos de pronto. Está en el número 22, ¿por qué? Por el conflicto armado, el crimen organizado y la corrupción, más que todo por el tema de las guerrillas en estos lugares donde todavía son zonas delicadas, donde no puede acceder mucha gente. Esto es una realidad, a pesar de que actualmente haya más libertad como tal en nuestra nación, que uno no pueda viajar a un lado y al otro, como antes de pronto no se podía, todavía hay grupos armados levantados en contra de muchas cosas y entre estas del cristianismo, de la iglesia y de nuestro Señor. Y es una realidad que ocurre hoy en día en nuestra nación. Si vieron, hay personas que tienen que ocultarse, ni siquiera la gente puede saber que son cristianos, no pueden congregarse como lo hacemos hoy día nosotros acá, no pueden evangelizar como ahorita tuvieron el privilegio de hacer muchos, sino más ellos nombran la palabra Jesús, intentan hablarle a alguien, intentan hacer cualquier contacto, no pueden. Allí en estos lugares, la única forma de evangelizar es algo que es el evangelismo por amistad y dura mucho tiempo. La persona, si alguien se quiere ir de misionero a una de estas naciones, tiene que saber, no sé, ser panadero o algún oficio para que a través de ese oficio pueda tener contactos con personas y después de haberle ganado la confianza a esas personas pueda confesarle su fe y predicarle el evangelio, sabiendo que podrían acusarlo, podrían llevarlo a la cárcel, matarlo, torturarlo o bueno, ponerlo en un campo de concentración y todo lo que ustedes ya vieron. Bueno, aquí, como ustedes se dan cuenta, esto es una realidad. Está un poco lejos de nosotros, no tanto como creyéramos, pero más o menos sí lo está. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a que esto no siga pasando o ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en estas dificultades? Bueno, lo primero que sí les pedí es que sigan en redes sociales a esta página, a esta fundación. Es una fundación que se dedica a apoyar a la iglesia perseguida. También hay otra que se llama La Voz de los Mártires, ahí también ellos difunden bastante información al respecto de este tema. Y hay 4 formas que yo aquí las resumí, en las cuales nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en esta situación. La primera y más efectiva es orando. Por eso nosotros como grupo de jóvenes todos los sábados una petición que siempre tenemos es orar por esta iglesia perseguida. Vamos a hacer que esta petición sea más específica, más efectiva y vamos a empezar a ver las peticiones que esta fundación nos publica específica de en qué nación está pasando, qué está pasando, por quién hay que orar y por qué hay que orar para que sea más específica nuestra oración. Es de lo más poderoso que podemos hacer. No sabemos si alguna oración que hemos levantado a favor de cada uno de estos hermanos ha podido ayudarles en una situación difícil. Segundo, dando, ofrendando. Como es una fundación, todas las fundaciones funcionan con ayudas, ¿no? Donaciones. Entonces, si usted en algún momento le encantaría darle de comer a los pobres, alimentar a los habitantes de calle, lo que sea, puede destinar ese dinero para apoyar a sus hermanos en la fe que están sufriendo persecución. Esta fundación no solamente difunde el tema, les envían Biblias, les dan apoyo logístico en todo lo que ellos necesiten. Entonces hay muchas cosas que se necesitan para ayudar a nuestros hermanos y dando a esta fundación podemos hacerlo. Esta fundación es real y porque les digo, mi esposo Juan Camilo estuvo trabajando en esa fundación. Él conoce a fondo lo que pasó, él fue al Cauca, ¿sí, amor? Al Cauca y vio la persecución que sufrían los indígenas de allá. Porque también qué pasa con los indígenas, como ellos son tan arraigados a su cultura, a su religión, a sus creencias, si alguno se convierte al cristianismo, lo echan de la tribu, ¿sí? Lo exilian y mejor dicho, se olvidan de él y nada que hacer. Entonces es una cosa delicada acá también en Colombia. Tercero, difundiendo. Si usted no tiene dinero, que pues de pronto no tengamos porque somos muy jóvenes, muchos no trabajan, dependen de sus padres, podemos difundir, compartir esas publicaciones,
contarle a más personas de esta causa. Y cuarto, yendo. Ya eso es si usted en su corazón se convence de que a usted el Señor lo ha llamado un llamado misionero, puede ser. Y hay muchas, ¿cómo se llama esto? No son fundaciones, como centros misioneros de formación misionera, a las cuales ustedes pueden ir a internarse un año y aprender cómo es el tema de las misiones, el evangelismo transcultural. Eso es súper bueno. Y pues ir a hacer trabajo de campo, luego ser enviados, todo eso lo pueden hacer si en algún momento nace ese deseo en su corazón. ¿Listo? Vamos a ir con la siguiente diapositiva y vamos a entrar ya con nuestro tema de la noche. Vamos a definir primero que todo la palabra mártir. ¿Qué significa la palabra mártir? En su original vemos que es un sinónimo, podemos definirla como testigo. Alguien que testifica a favor de otra persona o que da testimonio, en este caso, en este contexto que estamos hablando, que da testimonio de su fe. Pero ¿qué se le agrega además de eso? No es simplemente de pronto como los testigos de Jehová, ellos se llaman así porque ellos testifican de su fe. Ustedes se han encontrado con un testigo de Jehová seguro que le quiere evangelizar, que le golpea siempre y que son re intensos. Hay que admirarles eso. Pero, ¿qué pasa con estos mártires? Ellos van hasta las últimas consecuencias. No importa qué les pueda llegar a pasar, incluso la muerte, como ya vimos en los ejemplos del principio. Ahora, ¿qué es un testigo? Porque hoy vimos que mártir es testigo, pero ¿qué es un testigo? Bueno, un testigo es alguien que afirma algo como cierto. Si usted va a ir a un juzgado y lo acusaron de algo, pero usted tenía un testigo de que sabe que usted estaba en otro lado, que usted no hizo eso, esa persona afirma como cierto, mejor dicho, lo jura de que eso fue así y va y da testimonio por usted. Eso es un testigo. En este caso puede ser alguien que da testimonio de algo que ha visto, que ha oído o que ha sabido o creído. En nuestro caso, nosotros somos testigos de algo que hemos leído en la palabra y creído, pero que de pronto no vimos con nuestros propios ojos y no oímos con nuestros oídos. Y también podríamos decir que es un espectador fiel que se le cree, mejor dicho, se le cree lo que dijo, ¿sí? Y pues precisamente por eso tiene que jurar, ¿no? Entonces, esa es la definición, primero que todo, de estas palabras, que son nuestra palabra principal de nuestro tema. Ahora vamos a ver nuestro versículo principal. Entonces, quiero que vayan a Hebreos 11, capítulo 11, versículos 35 al 40. Los que están en ITI estamos estudiando Hebreos, qué bueno. Y en Hebreos se habla de este tema en el capítulo 11. Si ustedes han estudiado o han leído el capítulo 11 de Hebreos, se van a dar cuenta que habla sobre la fe y sobre los hombres que vivieron por fe. 11, 35, 40. Bueno, primero se da como un recorrido de todos los hombres de la fe, los patriarcas, los profetas, todos aquellos que nos dejaron ejemplo de fe. Y es súper bueno porque nos especifican su situación, cómo ellos demostraron la fe con sus obras. Y al final nos da esta conclusión maravillosa y dura. Bueno, dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, volvemos a testimonio,
mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Acá nos habla específicamente cada una de las cosas que sufrieron estos hombres de la fe, estos ejemplos de la fe para cada uno de nosotros, aquellos que entregaron sus vidas hasta la muerte, hasta la sangre. Pero vemos que a pesar de todo lo que sufrieron, las persecuciones, padecimientos por los que pasaron, ellos no se desanimaron en fe, no desistieron, ellos permanecieron, persistieron en medio de todas esas tribulaciones. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a entrar a ver el contexto de la carta de los Hebreos. Para poder entenderla y estudiarla, vamos a entender el contexto primero que todo. Esta carta fue escrita, esta epístola fue escrita a diferentes grupos de personas, pero una parte importante de ese grupo de personas, o uno de los grupos de personas importantes a los que fue escrito esta carta, era unos judíos convertidos al cristianismo, podríamos decirlo, que en ese momento o en tiempo pasado habían pasado precisamente, valga la redundancia, por dificultades menores que no son tanto como las que acabamos de ver. ¿Por qué vemos que es así? Si nosotros vemos en el versículo 4, el autor de esta carta les dice: porque ustedes aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué significa esto de hasta la sangre? Es decir, ellos no han dado todavía su vida, no habían sido torturados, muertos por esa lucha que tenían contra el pecado, por su fe, por su creencia. No habían llegado a ese punto. Pero lamentablemente ellos, como nosotros, muchas veces nos sentimos así, estaban desanimados porque estaban pasando por una situación menor de persecución social y económica. Y pues por eso estaban como desanimándose un poco en su fe y un poco como cabizbajos y como que no querían continuar, como que dijeron: no, esto de ser cristiano es muy difícil, yo mejor me devuelvo para el mundo, le va mejor a mi amigo que está por allá de farra en farra, el que está por allá que se fue a vivir con el novio o la novia, bueno, lo que sea, el novio, como le quieran decir. Y sí, eso sucede. Si ustedes miran los malos, ay, cómo prosperan, cómo les va de bien, qué envidia. Y en cambio a uno le va tan duro, a uno le cuesta tanto la vida. Pues sí, así es el cristianismo. Pero ahora vamos a ver una diferencia importante. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre un mártir y uno que se inmola. No sé si ustedes han escuchado historias de aquellos musulmanes que su religión es el Islam, pero que realmente se les llama yihadistas, que son aquellos que se inmolan por su creencia. Podríamos decir que por su creencia, aunque no todos los musulmanes hacen esto, ¿no? Son aquellos extremistas, terroristas, que no solamente se inmolan ellos, sino que matan también a víctimas, ¿no? Porque se ponen una bomba, se estrellan en un avión, bueno, hacen un montón de cosas donde afectan a más personas y no solamente a ellos. También de pronto en algún momento hemos escuchado historias de soldados que se han inmolado a favor de pronto de mantener el orgullo de su nación, de su escudo, de su título. También hemos escuchado estas historias. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos que se inmolan, que parecieran ser héroes, valientes para que tomen esa decisión, y un mártir? Bueno, la diferencia es muy simple. Que aquellos que se inmolan realmente lo que están haciendo es lo más cobarde que alguien puede hacer en el mundo, y es suicidarse, cometer suicidio. Mucha gente dice: uy, no, pero es que el que comete suicidio, para que llegue a hacer eso, muy valiente, o sea, yo no sería capaz. Pero no, si vemos el ejemplo de Judas, el traidor que se ahorcó, él lo que demostró fue remordimiento y cobardía. Lamentablemente una persona
que se suicida lo que hace es demostrar que es un cobarde y para nada un valiente. En cambio, aquellos mártires no se han suicidado, no se han inmolado ellos mismos, sino que cada uno de ellos han sido secuestrados, torturados, violentados, difamados, mejor dicho, latigados, bueno, lo que ya vimos ahorita en el versículo, en los ejemplos, injustamente por crueles verdugos, y no dijeron nada, callaron y se dejaron hacer lo que fuera. Incluso muchas mujeres e incluso hombres también son violados. También eso hace parte de las torturas que lamentablemente sufren. A esto es a lo que verdaderamente le podemos llamar valentía. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, un memecillo, a los que les gustan los memecillos. Vamos a introducir esta parte con un memecillo. ¿Cómo se llama el perrito? ¿No saben cómo se llama el perrito? Camilo, James, algo así. Bueno, mi abuelo cuando tenía 12, recién llegó de trabajar en la fábrica, hora de seguir construyendo mi casa. Y yo a los 25, me da vergüenza pedir helado, mejor llama tú, ¿cierto? Sí, se me hace muy similar a lo que hoy día sucede. ¿Y saben qué pasa? Las generaciones van cambiando, eso es una realidad. Con el tiempo las generaciones van cambiando. No podemos considerar que vamos a ser iguales que nuestros padres, que nuestros antepasados, ni nada de esto. Pero en lugar de ser iguales deberíamos ser mejores. En lugar de ser así, como que ellos eran, o sea, si usted analiza, ¿verdad? Sus papás, sus abuelos, a qué edad tuvieron a todos sus tíos, todo esto, a qué edad se independizaron, uno dice, uy, no. Y yo pensaba que la gente de 30 años era vieja y ahora tengo 30 y yo soy un niño. O sea, ¿qué rayos? Así es, así es. Y lamentablemente hoy día, a pesar de que nuestra generación, bueno, no, yo no hago parte de esta generación, pero bueno, la generación de hoy en día y pues digamos que también la mía y estas generaciones que ya les han cambiado los nombres Z y todo eso que ya no me lo sé, digamos que tecnológicamente somos muy pilos, hemos avanzado, las cogemos rápido, ¿cierto? Todo este tema. Lamentablemente somos más débiles de mente. Y actualmente en la sociedad, en las instituciones educativas, laborales, sociales, se le da muchísima importancia a la salud mental. Y me parece que sí es importante. Pero a veces se ha llegado al extremo, se ha llegado como al colmo. Sí es importante la salud mental, pero se ha llegado a un extremo de la exageración. Porque si ustedes se dan cuenta y ven las noticias y historias que ocurren actualmente, hemos visto niños, o sea, es que es terrible, niños de 10 años que se suicidan porque les hicieron bullying. O sea, no estoy justificando al que hace bullying, no lo estoy justificando, pero ser tan débiles para que llegue al punto de matarme, un niño de 10 años, o sea, un niño de 10 años, ¿cómo va a pensar en matarse? ¿Y cómo va a llegar a hacer eso? Porque le hicieron bullying. Sabemos cómo está nuestra sociedad y nuestra generación de mal. Y también hemos visto historias de adolescentes, jóvenes, que llenos de odio llegan con una arma de fuego a matar a todos sus compañeros, a sus maestros, que porque también le hacían bullying, porque por su identidad de género, por su raza, bueno, por cualquier cosa, o por cualquier cosa hacen bullying, ¿no? Y uno dice, en esta época en la que más avances, libertades, derechos y oportunidades tenemos, deberíamos ser más fuertes en lugar de ser más débiles que nuestros antepasados. Pero estamos demostrando todo lo contrario. Y lo vemos evidenciado en las estadísticas. Y vemos también que esas generaciones que la tuvieron más difícil eran más fuertes, por más que fueran ignorantes en muchas cosas y que ahorita no las sepamos todas nosotros, eran más fuertes. Y eso se muestra en sus ejemplos de vida. Vamos a ver el otro
la otra diapositiva, y es la que introduce esta parte y es generación de cristal. Por algo les han llamado así. A muchos les ofende que les llamen así, que por su salud mental no les llame generación de cristal, pero es que así son. No se pueden tocar, son intocables, no se les puede decir nada, se ofenden por lo que sea. O si uno los mira como sea, se ofenden. O todo lo toman personal, o se imaginan y se arman videos, porque muchas veces es así. Se arman videos en la cabeza y creen que todo el mundo está en contra de ellos. Vamos a la siguiente. Y ahí está también nuestro ejemplo de los cristianos de antes y los de ahora. Los cristianos de antes, después de una persecución y pasar hambre 9 días, prediqué el evangelio y muchas personas creyeron en Jesucristo. Bueno, ahí le podemos agregar todo lo que acabamos de ver que sufrían ellos, ¿no? Cristianos ahora, no pude ir al culto porque tengo la ropa sucia. O no me levanté porque el sabanás me abrazó. O la alarma no me sonó. O es que está lloviendo, qué pereza. Cualquier bobada de esas. Así somos los cristianos hoy en día y yo me incluyo. Yo me incluyo porque así somos. ¿Y saben qué dijo Spurgeon de los cristianos que no podían soportar el oprobio? Se los voy a citar. Qué cosa tan vergonzosa es que mientras usted es audaz en todo lo demás, es cobarde respecto a Jesucristo, valiente para el mundo y cobarde para las cosas de Cristo. Si usted va y se reúne por allá con unos amigos y usted le ponen un reto, lo que sea, no, yo le hago, no, yo le tomo lo que sea, me como el ají que sea, mejor dicho, me como todos los huevos crudos que sea, o hago lo que sea. Claro, usted es el más valiente allá, pero claro, los llamo a evangelizar hoy a las 2 y llegaron los 3 que puedo contar ahí. Ahí están juntos y todo. Entonces, ojo con eso. ¿Y qué más decía Spurgeon? Señor, si nuestro corazón está duro, quebrántalo. Normalmente nuestros corazones están duros, ¿no? Pero si nuestro corazón está quebrantado, como los de la generación de cristal, endurécelo. No está queriendo decir que no nos arrepintamos y que seamos unos duros de corazón o duros de cerviz. Sé lo que quiso decir el hombre y pienso que puedo orar, me enredé, esa última oración por algunos de mis amigos que son tan delicados que una sola burla los mataría. Que el Señor los endurezca hasta que puedan despreciar la vergüenza. A veces somos demasiado frágiles, demasiado. Y no nos pueden ni tocar, no nos pueden hacer nada. Y de pronto necesitamos que el Señor nos haga duros, nos haga fuertes, valientes. Y esto solamente es posible a través de pasar esas situaciones difíciles que normalmente ocurren en la vida, que de pronto no nos va a pasar como le pasa a la iglesia hoy día perseguida, como le pasó a nuestros antepasados, a nuestros hermanos en la fe, pero que nos va a pasar, porque sí, por ser cristianos nos van a hacer bullying, nos van a excluir, nos van a hacer sentir mal, nos van a juzgar mucho más. Si uno se equivoca, mejor dicho, no puede equivocarse porque tiene que ser perfecto porque es cristiano. Nos van a difamar, a armar chismes, mejor dicho, eso va a ser un problema cuando ahorita que llega Halloween, si no me disfrazo, mejor dicho, ay, pero es que usted sí es bobo, pero es que usted todo cree lo que el pastor le dice, si usted no va a ir a tomar por allá donde van a tomar todos, también le van a decir un montón de cosas. Bueno, esa es la persecución menor que nosotros recibimos. Y no quiere decir que no sea persecución y que no sea difícil de tolerar. Incluso es difícil también cuando nuestra propia familia, en muchos casos los padres, los hermanos, tampoco son creyentes y también nos hacen esa persecución. No estoy diciendo que sea fácil soportar esto, pero como les digo, es el medio por el cual el Señor nos va a hacer más fuertes y nos va a dar madurez. Es solo a través de esto. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, donde nos habla de nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. En una parte dice que Jesús, se nombra a Jesús como varón de dolores y experimentado en quebranto.
o sea, esa definición. Si usted quiere ser como Jesús, tiene que ser un varón de dolores experimentado en quebranto, o una varona de dolores y experimentada en quebranto. Imagínense eso. Y dice Romanos 8:17, si nosotros consideramos ser adoptados en la familia de Dios y que somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios, pero también somos coherederos con Cristo, porque Él es en cierta forma nuestro hermano en esta familia de la fe. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, ven la condición, padecer con Él. Por eso es una realidad que debamos padecer. Puede que no lleguemos a sufrir hasta la sangre, pero puede que sí. No sabemos qué va a pasar, cómo siga el mundo, si en algún momento acá nos va a llegar la persecución de tener que cerrar las iglesias, que ya pasó en cierto modo cuando fue la temporada del COVID, cerraron las iglesias y no les importó nada. Y en cierto modo esa fue una persecución para la iglesia. Y mucha gente se enfrió, mucha gente se fue, se acomodó a ver la transmisión en vivo, en pijama en la casa y ya. Así pasó. Ahora, pensemos en toda la hostilidad que tuvo que sufrir Jesús por parte de los pecadores a favor de nosotros para salvarnos. Tengo una lista. En su propia sinagoga en Nazaret querían matarlo. Los líderes religiosos constantemente intentaron atraparlo y avergonzarlo. Mintieron acerca de él diciendo que era un borracho y glotón. Incluso en algún momento dijeron que él venía de Belcebú, algo así, ¿no? Que echaba a los demonios por Belcebú, o sea, era hijo del diablo, le dijeron a Jesús. Fue traicionado por uno de sus propios discípulos, el que comía con él, ¿no? Dice que el que bebía comía con él. Muchos se burlaron de él y lo golpearon. Su propia gente clamó contra él diciendo, crucifíquenle, escogiendo a un ladrón o asesino, no, a un asesino. ¿Cierto? Barrabás. No, era un asesino. Y los ladrones eran los que estaban al lado de él en la cruz. Entonces, imagínense, bueno, igual sea lo que sea, era un pecador terrible que no se compara lo que hizo con lo que Jesús hizo, que para ellos era terrible porque era blasfemia, supuestamente. Pero si vemos todo esto que sufrió Jesús, todo esto que sufrieron nuestros amados hermanos en la fe y lo que sufren hoy día, esto nos debe dar esperanza para no desviarnos. Ellos no se desviaron, nosotros tampoco debemos desviarnos. Y ahorita, ¿cuál es el trato que Dios tiene con nosotros como hijos? El trato se llama la disciplina de Dios. Vamos a ver para qué es la disciplina de Dios. Y lo vemos en la misma carta de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 6, 12, 5, 6. Bueno, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Más adelante nos da descripciones de cómo esa disciplina nos ayuda a nuestro bien y de cómo esa disciplina, en lugar de ser un índice, una evidencia de que Él nos rechaza, es una evidencia de que Él nos aprueba y nos está formando. Entonces, el primer punto que quiero que se les quede claro en cuanto a la disciplina es que no es una señal de rechazo de Dios. Si usted Dios lo mete en disciplina o incluso su líder lo sienta y no lo pone a servir por algún motivo, crea que es por amor y crea que no es por rechazo. Y es una demostración de amor la disciplina y también una afirmación o confirmación de que somos sus hijos. ¿Quién hijo el padre no lo disciplina? Bueno, actualmente eso es como, no sé. Pero normalmente los papás, a cualquier castigo, al menos le quitan el internet, el celular, lo que sea. Algo hacen, pero lo hacen por amor. Así debemos ver nosotros la disciplina, que si Él nos introduce en la disciplina es por nuestro bien y porque va a transformar ese mal en bien.
Lo segundo que vemos es que la disciplina es una herramienta de corrección. El Señor quiere corregirnos y siempre debemos recibir la disciplina con agradecimiento, con un corazón agradecido y no quejándonos. Y es la única forma, a través de la disciplina, de entrenamiento que tendremos para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos delante. Dice que debemos correrla con paciencia. Y es la única forma, siendo entrenados a través de esta disciplina. Tercero, Dios permite los tiempos difíciles para que nosotros también en un futuro podamos ser de esperanza a los demás cuando enfrenten estos mismos momentos. Si usted en algún momento pasó por depresión y después su familiar, su amigo pasa por eso, usted ya va a poder ayudarle y entenderle. Lo mismo si pasa por una enfermedad o por situación de escasez económica o cualquiera de esa situación. Cuarto, la corrección de Dios nunca es para castigarnos o para hacernos pagar por nuestros pecados. Es muy diferente la disciplina y la corrección a la ira de Dios y al juicio de Dios. Pero nosotros ya hemos sido salvados de esa ira, ¿no? Hemos sido rescatados de ese juicio por medio de Jesucristo. El Señor solamente lo que hace es disciplinarnos con amor sin ira. Y no por justicia, sino por su misericordia, por nuestro bien. Y quinto, cuando estemos en esos momentos de disciplina, debemos ver el resultado de la disciplina más que quedarnos encasillados en el proceso, porque el proceso es lo difícil, poder superar ese proceso duro de corrección de Dios. La corrección de Dios es inteligente, Dios es sabio y Dios sabe, como dicen por ahí, cómo hace sus cosas. Sí, obviamente. Él todo lo sabe. Y mirar más allá del proceso, ver ese resultado, ese propósito que Dios tiene con ello. Y si estamos en manos de Dios, debemos saber que el resultado siempre será favorable, siempre. O sea, por más cruda, terrible, agria, mala que se vea la situación, debemos siempre tener esos ojos de la fe. Y para esto es necesario también la paciencia. Vamos a ver la siguiente diapositiva y es un ejemplo de un mártir que se llama Tomás Moro y dijo esta frase: nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. También podemos unir esta frase con otra que es: Dios no me da lo que quiero sino lo que yo necesito. Ya, así es. Siguiente diapositiva. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos ya ver para nuestras vidas que nos dejan cada uno de estos mártires? Bueno, ahí están los versículos si los quieren buscar. La primera y muy importante es que los mártires son una de las mayores evidencias de la resurrección de Cristo. Que tantas personas hayan muerto por esta fe, por esta verdad, por esta Biblia, por este credo, no es casualidad. A través de la historia el ver esto. Y son muchísimas personas en muchos lugares del mundo, en muchas edades y tiempos y siglos de la historia. Tuvieron en común una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios, un solo objetivo, el cual era Cristo, testificar que el cristianismo es la única verdad. Y por lo tanto, como es la única verdad, ha sido la religión más atacada del mundo, pero a pesar de los ataques, no hemos cedido y seguimos adelante. Así que la primera enseñanza es: si tú todavía no estás seguro que ser cristiano es la verdad y que estás en el camino correcto y todavía tienes tus dudas, esto te tiene que afirmar en la fe y te tiene que llevar a tomar una decisión radical por Jesús. Ver las evidencias de estas personas que están en el cielo rogando para que te conviertas y para que te arrepientas y que entregaron todo por ello. Segundo, en Hechos 5:40-41 dice: y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. O sea, mejor dicho, estaban en la mala, los encarcelaron y mejor dicho,
re mal y ellos gozosos, que porque, uy, soy digno de esto. Imagínese, ¿usted haría eso? Usted empieza, ay, no, mire, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué más va a pasar? ¿Y ahora qué? Porque eso sí viene una cosa y luego otra y mejor dicho se le derrumba a uno el mundo. ¿Qué podemos aprender aquí? Que a través de toda esa persecución y esos sufrimientos recibimos un gozo, una paz y una plenitud que de ninguna otra forma nosotros podremos recibir. Es un gozo, una paz y una plenitud incomparables. Y eso se va a demostrar cuando pasemos por las situaciones más difíciles de la vida. Que tú puedas sonreír aunque por dentro te duela el corazón, pero eres agradecido porque Dios es bueno y Dios va a usar ese dolor para tu bien. Tercero, en Mateo 5, 11, 12 nos dice que seremos o somos bienaventurados cuando por la causa de Cristo nos vituperen o nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Debemos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos y porque así persiguieron a todos los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Qué podemos recibir a través de este ejemplo? Que somos bienaventurados. Así que si usted está en la más mala, diga, soy el más bienaventurado. Y además, gócese y alégrese poniendo su mirada en el galardón, porque el galardón no está en esta tierra. Muchas veces uno cree es que Dios me va a dar la casa, el carro, la pareja perfecta, el matrimonio, la familia perfecta, todo, mejor dicho, me va a arreglar la vida acá en la tierra. Pero no, el Señor no prometió eso. El Señor prometió un galardón allá en los cielos y allá es donde realmente tendremos nuestra victoria. Siguiente, en Romanos 12, 19 al 22 dice: amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Miren, si ustedes se ponen a ver las historias de los mártires, se me va ahorita el nombre de él, Richard, algo así. Sí, algo así, no sé hablar inglés. Bueno, pero hay una película de él y también, no, sí es él, creo que es él, y un libro que se llama Torturado por la causa de Cristo. No sé si estoy confundiendo a otra persona, pero es buenísimo. O sea, hay un libro tamaño bolsillo, a otro grande, léanlo. O sea, de verdad es que uno dice, o sea, es increíble. Yo me quejo por unas cosas, yo trato mal al que me mira mal y todo lo que le hicieron a él y él todavía los amaba y quería su salvación. O sea, es que es una cosa que uno dice. Y si ustedes ven el ejemplo de Jesús que les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando él estaba sufriendo, ¿cierto? Y se cayó, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Ahí está nuestro mayor ejemplo. Con nuestros enemigos, con aquellos que nos hacen mal, no debemos vengarnos. ¿Qué aprendemos? La venganza nunca es buena, mata el alma, la envenena, dijo el Chavo. La venganza nunca es buena, mata el alma, sí fue el Chavo, don Ramón, bueno. Piense siempre ese versículo. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Debemos dar lugar a la ira de Dios, a la venganza de Dios, porque Él es el único digno de hacer justicia. Y usted deséele lo mejor, evangelice a esa persona que le desea el mal, ore por él. Por eso oramos también por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, por aquellas personas que no nos entran, que no nos caen bien. Aunque no, a ningún cristiano nos deberá caer mal nadie, pero pues a veces pasa, a veces pasa. Siguiente, Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, no mentiras, ese ya lo leí, qué pena. No lo leí, estaba confundida, no lo he leído. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Sí, es que es la misma idea. Haced bien a los que les aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Acaso Dios dice, ay no, pongámosle la nubecita
de lluvia al malo, que le llueva. Y al buenito pongámosle solecito, solecito, o lo que le guste. No, Dios no se va a poner a hacer eso. Dios no es selectivo con esas cosas. Y hace llover, y que hace llover sobre justos e injustos por igual. Nosotros también debemos ser así. Debemos darle bien a cada quien, así nos devuelva mal. Y eso es lo que va a demostrar que verdaderamente damos testimonio, recuerden la palabra mártir, testigo, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Vencer con el bien el mal, amar a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen. Eso es lo que realmente significa hacer luz en medio de la oscuridad. No es otra cosa mística, es eso. Extender el amor de Dios a los perdidos a través de hacerles el bien a pesar de que ellos nos hayan hecho lo peor. Y no es fácil, o sea, yo no les digo que es fácil, pero hay que hacerlo. Por último, Hechos 1:8, este ya es como lo que ya el Señor nos mandó. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada uno de estos mártires que vimos y que actualmente todavía pasan por esto, sufrieron todo esto para que nosotros podamos seguir su legado. Nosotros también hemos sido llamados a ser testigos, no en Jerusalén, no en Judea y no en Samaria, pero nuestra Jerusalén es nuestra Bogotá, nuestra Judea es nuestra Cundinamarca, nuestra Samaria es nuestra Colombia. Y a donde el Señor nos envíe a ser testigos, a ser discípulos en su nombre, a predicar el evangelio en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto. Si usted está en el trabajo que está, en el colegio que está, en la universidad que está, o si usted está encerrado en su cuarto y no tiene vida social, por redes sociales también usted puede predicar. Y el Señor hoy nos exhorta a que nos afirmemos en la fe, a que si estábamos tambaleando o habíamos sido debilitados, no titubeemos, no dudemos, no nos desfallezcamos o no nos cansemos de hacer el bien, que seamos verdaderamente poseedores de su amor, de su gracia. Porque miren todo lo que ha costado, o sea, es que no solo sufrieron ellos, todos estos mártires, sufrió Jesús, y Jesús fue el que peor sufrió. Por nosotros, por nuestra salvación, todo lo que le costó esa salvación tan grande, y nosotros muchas veces la tenemos en poco, la descuidamos, a veces ni siquiera sabemos si somos salvos, a veces ni siquiera queremos orar, porque no queremos, porque nos da pereza o porque preferimos hacer otras cosas. A veces ni siquiera la gente se entera de que somos cristianos, pero el Señor nos ha llamado a venir a ser esos testigos, esos que den testimonio del Evangelio y a extender el reino de Dios en los corazones de las personas. Asimismo, dejemos de quejarnos por tantas cosas menores, de sobreexagerar todo, de ser tan dramáticos cuando pasamos por situaciones difíciles, y dejemos de buscar esa leche que buscan los niños espirituales cuando son amamantados. Ahí está el ejemplo. Aquellos niños que buscan la lechita. Entonces yo, como soy un niño, entonces busco lechita, que sí, que mi mamá me mime. No, avancemos a alimentarnos del alimento sólido que el Señor tiene para nosotros, y que ese es el alimento que nos va a llevar a la madurez en Cristo. Miren, jóvenes, yo sé que ustedes son jóvenes, pero no quiere decir que porque seamos jóvenes debamos ser inmaduros. Nosotros como jóvenes podemos ser más maduros que una persona de edad, y esa debe ser nuestra meta, tener el carácter de Cristo y ser ejemplo aún para los adultos. Debemos mirar toda situación que venga con los ojos de la fe, siendo visionarios, mirando más allá, y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si seguimos mirando las circunstancias y lo que me pasó y lo que me hicieron y lo que vendrá y las preocupaciones, estamos en la mala, no estamos en nada. Tenemos que mirar el futuro prometido que en Cristo hemos recibido, y miremos atrás, pero para mirar lo que Cristo sufrió por nosotros, la burla que soportó, cada latigazo, cada espina en su cráneo, todo lo que Él sufrió, los clavos,
por amor a nosotros. Y Él soportó todo eso porque tenía su mirada en la victoria que iba a alcanzar a través de ese sacrificio. En cada uno de nosotros Él tenía la mirada, en nuestra salvación, en la salvación de nuestra alma, en todo lo que se lograría a través de ese sacrificio y luego la resurrección y la gloria que recibiría. Por último, quiero citar Filipenses 1:21. Ese versículo nos resume lo que debe ser nuestra vida. Y es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí vimos en el primer video una de las historias de Esteban, que fue creo que el primer mártir o uno de los primeros, y que Pablo, que en ese tiempo era Saulo, fue cómplice de ello. Y después el mismo Pablo también sufrió como mártir, ¿cierto? Y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿por qué le tememos a la muerte? Si la muerte es un enemigo vencido. Jesús murió para librarnos de la esclavitud del pecado y del temor y el terror que le teníamos a la muerte. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Morir, pero es que no es lo peor, es lo mejor, porque al morir estaremos más cerca de nuestro amado. Tenemos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, y cuando llega de pronto a nuestra vida una noticia de una enfermedad, una noticia de que una persona, un familiar está en el hospital, uno dice, no, se va a morir, me voy a morir. Uno piensa eso y se preocupa. Sí, es el temor más fuerte que todos tenemos, pero es un temor que el Señor ya venció en la cruz y que no deberíamos temer. No deberíamos temer a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Debemos temer, es por perder de pronto en nuestro corazón ese gozo de la salvación que en algún momento tuvimos, pero que ahorita ya me da igual, ya no me importa. Eso sí deberíamos temer, sabiendo que nuestra alma es inmortal y eterna, que es la única que va a ser salva y que es lo que realmente importa. Si perdemos nuestra vida por causa de Cristo, que no sabemos, jóvenes, si en algún momento nos vamos a enfrentar a esto, y tenemos que estar listos para enfrentarnos a esto, de pronto, si llega a pasar, debemos recibir cada uno de estos ejemplos de fe y siempre tener en nuestra mirada lo eterno, no lo temporal. La última frase que les quiero dar para concluir es una que dijo un pastor y dice, no puedes matar a un cristiano, lo único que puedes hacer es cambiar su lugar de residencia. Finalmente la muerte no es el final. Vamos a estar en un mejor lugar y por eso no debemos temer lo que pueda llegar a pasarnos, que realmente acá no es tan grave, pero no sabemos qué vaya a suceder. Entonces les pido que se pongan en pie, vamos a orar, vamos a reflexionar sobre cada uno de estos temas, de estos puntos que vimos y lo que a usted más se le haya quedado en la mente, en su corazón, porque si este mensaje, estos videos y esta realidad a usted no lo conmovió ni un poquito, pues pidámosle a Dios que quebrante ese corazón de alguna forma. Y Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, para agradecerte, Señor, porque a veces de verdad somos tan desagradecidos con cosas que nos pasan y sabemos que no es fácil, Señor, pero vemos estos ejemplos de fe, vemos tu ejemplo supremo que no se compara, no hay punto de comparación con lo que nosotros hemos pasado, Señor, o pasaremos. Y realmente esto lo que nos da es esperanza, Señor. Lo que nos da es consolación, Dios. Pero asimismo, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a afirmarnos en la fe. Si de pronto en algún lugar todavía nos da vergüenza decir que somos cristianos, Señor, danos la valentía para testificar de ti, Señor, sabiendo que esas personas se podrían estar yendo al infierno y que nosotros pudimos hablarles y ellos pudieron haberse arrepentido por haber sido nosotros voceros de tu evangelio, Señor. Perdónanos, Dios, si en algún momento hemos tenido la oportunidad de predicarle a alguien y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos si hemos pecado por omisión, por omitir el hacer el bien, como tú nos demandas, Señor.
y ayúdanos a ser verdaderos jóvenes de fe, a vivir por fe verdaderamente, porque es que vivir por fe no es fácil, nos va a exigir el arriesgarnos, el ir por encima de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestros complejos, de nuestras debilidades humanas, Señor. Pero descansamos en que tú eres poderoso y que si tú nos llamas a todo esto es porque tú eres el que se va a perfeccionar en medio de nuestras debilidades, Señor. Y asimismo, Dios, te pedimos, Padre, que nos ayudes a siempre poner nuestra mirada en el propósito que tú tienes con cada situación que nos permites pasar. Que nunca dudemos y desconfiemos de tu amor de Padre, de tu providencia, de tu perfecta, buena y agradable voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.